Saludos hermanos y amigos. Soy Pablo Rodríguez Marchante y estoy transmitiendo desde la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, a través de la plataforma YouTube y por mi canal Pablo Razona y Medita. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Si usted se quiere comunicar conmigo, lo puede hacer a través de dos correos electrónicos: pablorodríguezmarchante@gmail.com y pablormarchante@yahoo.com. Nos gustaría mucho que, si le gusta el programa, después de verlo, le dé like. También nos gustaría, si no se ha suscrito, pues que se suscriba y por favor comparta con otros para llegar a más personas con los temas que estamos tratando. Como todos los programas, trata de tres segmentos, o consta de tres segmentos: el poético, el anecdótico y el bíblico, y todo lo hacemos con el propósito de razonar y meditar sobre temas del diario vivir de todos los seres humanos, tanto para cristianos creyentes como para personas no creyentes. Queremos llegar a todas las personas con los temas que estamos tratando. Hoy vamos a tratar un tema que originalmente lo iba a titular Los pensamientos, pero después me decidí por ponerle como título La meditación, porque voy a leer la diferencia que hay entre pensamiento y meditación. Dice: la meditación no es otra cosa que el pensamiento de algo con atención y determinación. Es una práctica en la cual el individuo entrena la mente. En pocas palabras, es el pensamiento profundo sobre algo. Dicho de otra manera, la meditación no es otra cosa que un pensamiento arraigado en nuestra mente con un propósito determinado en nuestras vidas. Esta poesía la compuse hace muchos años, por allá por la década del 80, o sea, casi 40 años aproximadamente que escribí esta poesía, y la titulé Pensar, y dice de la siguiente manera: pensar y pensar sin saber qué se piensa, malgastando el tiempo sin aprovechar, en cosas baladíes, en cosas inmensas que nuestros pensamientos suelen inflamar. Y pensar que acaso esos pensamientos que te abruman de insomnios y melancolía, los días y los años serán de aburrimientos al comprobar que todo no es más que fantasía. La mente por extraños senderos divaga, la vista penetrante en no sé qué lugar, los labios apretados como si una daga hasta dentro del alma fuera a penetrar. Los gestos nerviosos y a la vez inseguros explican muy claro la gran preocupación de ideas sublimes que ponen en apuros los dictámenes nobles de humilde corazón. Pensando en las flores y mirando una nube, si quizás lloviera y brotaran las flores, pensando en aquello que anhelé y no tuve, meditando en ficticios e imposibles albores. No recuerdes el ayer, pues eso te devora, ni en el hoy tormentoso de inestables pasos. Piensa en el mañana con eterna aurora y no vislumbre más esos tristes ocasos. Es normal que todas las personas pensemos, que meditemos e incluso que hablemos solos en ocasiones. Es normal los castillos en el aire que nosotros mismos fantaseamos. Y es normal reimaginar cosas del pasado y del futuro. Pero esto lo digo porque implica lo que voy a decir o las anécdotas que voy a contar a continuación. Bueno, los grandes pensadores, los grandes meditabundos se convirtieron en filósofos. Vale mencionar algunos pocos como Platón, Sócrates, Aristóteles, Kant, Pitágoras y muchos más que llegan a una cantidad enorme. Algunos llegaron con su filosofía a formar nuevos estilos de vida para bien, y otros quizás, que aunque no se mencionen, pudieron haberlo hecho para mal de la humanidad. Ahora yo quería decir que
todos pensamos. De hecho, todos somos meditabundos, porque hay veces que los pensamientos se arraigan en nuestra mente e incluso a la hora de dormir no nos dejan conciliar el sueño, porque son pensamientos que se instalan en nuestra mente y llegan a profundizar tanto que se convierten en meditaciones constantes. Ahora yo quería hacer dos anécdotas, una muy rápida, porque realmente no conocía a la persona en la trayectoria de él. Pero cerca de mi pueblo, donde yo nací, había un hombre que lo vi en ocasiones, 2 o 3 veces, pero se contaba que cuando él era niño, sin querer, o sea, involuntariamente, la madre murió a causa, por culpa de él, sin él proponérselo. Y eso lo dejó para toda la vida con unos pensamientos profundos. Ya no era pensamiento, ya no era meditación, eran ideas fijas que se habían instalado en su mente. Y este hombre repetía constantemente: perdóname mi madre, perdóname mi madre, perdóname mi madre. Y así se pasaba el día casi completo repitiendo esta frase, solamente a veces deteniéndose para conversar de otro tema, pero cuando estaba solas lo que hacía era repetir esto. Ahora, este otro caso sí lo conocí personalmente, porque también ese sí era de la zona donde yo nací, y desde que tuve uso de razón lo vi. Él se llamaba Martín Piedra Benítez, pero todo el mundo lo conocía como el Cano Guasasa. Realmente era un vagabundo, y este hombre hoy en día se calificaría como un autista quizás, o como una persona con otro tipo de limitación mental. Pero este hombre tenía unas capacidades enormes, pero tenía ideas fijas. Yo recuerdo que él tenía 3 o 4 temas en su vida nada más. Una, que a todo el mundo le contaba cómo había muerto su padre, y él le narraba esa historia a todo el mundo cada vez que lo veía. Y él decía, no sé hasta qué punto fue cierto o era un invento de su mente, él decía que su madre envenenó o mató a su padre echándole en unos caldos o unos potajes, en unos alimentos, vidrio molido, y de esta manera él murió. También tenía en su mente muy fijo, o sea que él meditaba en esto constantemente, cómo era la fundación del mundo. Y entonces uno como cristiano se ponía a pensar de dónde él sacaba estas historias. Y yo recuerdo que él decía siempre, cuando uno le preguntaba cómo se originó el mundo, él decía: el mundo se originó principalmente por etapas de 200 años, y era a través de una neblinita blanca, decía él. Y después repetía: después la segunda neblinita blanca, que duró 200 años, y volvía a repetir esta historia muchas veces hasta que él decía: y ahí se concluyó la fundación del mundo. Otra de sus ideas fijas que él tenía es que él tenía marcado en el año las veces que se bañaba y las veces que iba a cada lugar. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente que él tenía los días de la semana distribuidos: los lunes iba a un lugar, los martes a otro, los miércoles a otro, y así sucesivamente hasta el domingo. A mi casa iba todos los martes a las 10 de la mañana, no fallaba. Era una idea fija que él tenía, y recuerdo que él iba por las casas y cuando llegaba la hora del almuerzo, pues ya él sabía dónde iba a almorzar. En mi casa siempre merendaba, mi mamá le tenía preparada una merienda y él se la comía y contaba las mismas historias, uno le hacía preguntas. Otra idea fija que él tenía también era que él podía decir de memoria qué día cayó de la semana el día 5 de diciembre de 1903, pero con una rapidez enorme. Él andaba siempre con un almanaque en manos, hojeándolo. Uno no sabía qué hacía, pero lo hojeaba, hablaba bajito, que solamente él se entendía, y después uno le preguntaba en qué fecha nació fulano, cualquier personaje que uno supiera o familiar, y él decía, aunque hubiera
pasado 80 años, 100 años, él decía exactamente el día de la semana. O sea que son personas que se pasaban el tiempo meditando, pero quizás sin un propósito determinado, que es lo que nosotros tenemos que pensar como seres humanos, como hijos de Dios, que nuestros pensamientos estén controlados por nosotros mismos para cuando se conviertan en meditación sean con un propósito que valga la pena. En el Salmo 19:14 se lee: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios, roca mía y redentor mío. El salmista aquí está diciendo que sus pensamientos, sus asuntos de meditación deberían ser gratos delante de la presencia de Dios. Todos nosotros como personas, como seres humanos, creyentes o no creyentes, sabemos que a veces vienen malos pensamientos a nuestra imaginación, a nuestra mente. A veces vienen buenos pensamientos. Todo depende el origen y el propósito con el cual esos pensamientos puedan hacer nido en nuestra cabeza. Alguien dijo una vez que no podíamos evitar que los pájaros volaran alrededor de nuestra cabeza, pero sí quisieran nido. De esta manera nos insinúa el pensador que no podemos evitar que malos pensamientos vengan a nuestra mente, pero la meditación en ellos sí puede determinarlo nosotros mismos si es para bien o para mal, si nos conviene o no. Los pensamientos están presentes en nuestro cerebro constantemente. Hay pensamientos buenos y pensamientos malos, pensamientos nocivos y pensamientos que nos ayudan. Y esos pensamientos a veces se convierten en una meditación constante tan severa que a veces no pensamos en otra cosa que en la idea fija que tenemos grabada en nuestro interior, en nuestro cerebro, y se puede convertir, si es buena, en una bendición, y si no es buena, en una maldición para nuestra vida. En el Salmo 119, 97, el salmista habla que en la ley de Dios él medita de día y de noche. Está claro que el salmista está refiriéndose a que ya se había convertido en un meditamundo de la palabra de Dios. Y ojalá que nosotros, es difícil, pero ojalá que la meditación constante de su palabra en nuestras vidas, en nuestro andar diario, fuera una constante tal que en vez de pensar en ella, estuviéramos meditando siempre en lo que significaría para nosotros. Dios le ordenó a Josué en una ocasión que meditara en su ley de día y de noche. Josué fue el que sustituyó a Moisés en guiar al pueblo de Dios, y este hombre quizás no había tenido todavía una preparación como líder, pero lo que Dios le pedía que hiciera es que meditara en su corazón, en su mente, en todas aquellas cosas que le podrían servir para seguir guiando al pueblo y para transmitir lo que Dios le decía a él para que él lo llevara a conocimiento del pueblo. En una ocasión también el salmista habla en el Salmo 36:4, hablando del hombre impío, le dice que el hombre impío medita maldad sobre su cama y está en camino no bueno. Todos sabemos que a la hora de ir a dormir puede que vengan muchos pensamientos de cosas que ocurrieron durante el día, de cosas que no han ocurrido en el pasado, de planes que hacemos para el futuro, y muchas veces el instante que tenemos para pensar profundamente y que se conviertan en meditación, tanto recapitulando en nuestra vida pasada como haciendo planes para el futuro. Y es necesario que esto esté acorde también a lo que Dios exige o pide de nosotros. En Ageo, capítulo 1 y versículo 5 dice: Dios manda a meditar sobre nuestros caminos. O sea que meditemos profundamente, pensemos profundamente en los caminos que hemos trazado en nuestras vidas, por los que ya anduvimos y no debemos volver, por los que queremos transitar y que tenemos que hacer un esfuerzo
para transitar por ellos. Nuestros pensamientos se pueden convertir en meditaciones y esas meditaciones nos pueden hacer bien o nos pueden hacer mal, dependiendo del origen y propósito al cual los dirigimos. Dios y Padre, gracias te damos en este momento por este tiempo en que podemos dirigirnos a un público, creyente o no, que pueda escuchar lo que tú has puesto en mi corazón para transmitir. Te pedimos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. Amables hermanos y amigos, gracias por este tiempo que usted ha dedicado para ver este programa y le pedimos nuevamente que si es posible lo comparta con otros para llegar a más personas. Dios les bendiga.